Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al Once Ideal, el canal donde te contamos todo lo que no sabías sobre el fútbol. Hoy presentamos los accidentes más extraños e inesperados del fútbol. Quédate hasta el final del vídeo para que tú mismo saques tus conclusiones. Y si te gusta el vídeo, no olvides darle like y suscribirte al canal, para que no te pierdas ningún contenido sobre tus ídolos del fútbol. Batman y Robin. Pierre-Emerick Aubameyang, el talentoso futbolista conocido por su destreza en el campo, se ha destacado no solo por sus habilidades en el juego, sino también por sus celebraciones creativas que han dejado una marca imborrable en la memoria de los aficionados. Durante un emocionante superclásico entre el Borussia Dortmund y el Schalke, Aubameyang protagonizó una escena verdaderamente memorable. Con una creatividad sin límites, escondió máscaras de Batman y Robin detrás de la portería, planeando un festejo único con su compañero Marcus Reus. El delantero africano, tras anotar el primer gol de la contundente victoria por 3-0 a favor del Dortmund, se apresuró a recuperar las máscaras escondidas. Lo que sucedió a continuación fue una celebración épica, donde Aubameyang se enfundó la máscara de Batman y entregó la de Robin a su compañero, desatando risas y aplausos en todos los presentes. Los festejos más inusuales. El Stjernan FC de Islandia ha dejado una huella imborrable en la historia del fútbol por sus celebraciones de goles fuera de lo común. En el año 2010, este equipo de la primera división de Islandia ganó fama internacional al realizar celebraciones inusuales que desafiaban la tradición. Entre estas extravagantes muestras de alegría se incluyeron representaciones de la pesca, una bicicleta humana e incluso una sorprendente escenificación de un parto de balón. Estos gestos peculiares no solo capturaron la atención de los aficionados, sino que también consolidaron al Stjernan FC como un equipo que no solo se destacaba por su habilidad en el campo, sino también por su creatividad y sentido del humor. Un peculiar invasor. En el mundo del fútbol, donde la imprevisibilidad es moneda corriente, la anécdota de un perro interrumpiendo un partido entre Rosario Central y River Plate en Argentina se eleva a la categoría de lo inolvidable. Este travieso can, con una aparición sorprendente, decidió hacer sus necesidades justo en la portería, sumando un toque de humor y desconcierto al encuentro. Los jugadores presentes no sabían cómo reaccionar ante tan insólita situación, mientras que el público se entregaba a risas y vítores ante las travesuras del inesperado protagonista. Este episodio, más allá de su carácter cómico, demuestra la impredecibilidad y diversidad de momentos que el fútbol puede ofrecer, incluso cuando se trata de participantes no humanos. El falso CR7. En el ámbito del fútbol, los aficionados suelen soñar con el anhelado encuentro con sus ídolos en persona. Sin embargo, en ocasiones, algunos fanáticos llevan esta aspiración al extremo. Tal fue el caso en un amistoso entre la Fiorentina y el Real Madrid, donde un seguidor apasionado se las ingenió para burlar la seguridad y entrar al campo, vestido de pies a cabeza como Cristiano Ronaldo. Este intrépido admirador sorprendió a todos, desde los jugadores hasta el mismo Cristiano en el banquillo, creando un episodio cómico y surrealista. Mientras el árbitro tardaba en darse cuenta, el verdadero Cristiano no podía más que mirar asombrado ante esta inusual situación, convirtiendo aquel partido en un capítulo único en la historia del fútbol. La invasión masiva de abejas. El fútbol a veces nos enfrenta a desafíos inesperados, como el vivido en un partido entre el Atlético Barnes y el Municipal Bailón en Bolivia. En este encuentro, un enjambre de abejas decidió tomar protagonismo, interrumpiendo el juego y generando un caos momentáneo en el campo. Jugadores, sin saber cómo lidiar con esta inusual situación, optaron por tirarse al suelo para evitar picaduras, mientras otros más valientes intentaron ahuyentar a las abejas. Este incidente no solo detuvo el partido durante unos 20 minutos, sino que también nos recordó la imprevisibilidad de los elementos naturales en el mundo del fútbol. En otro incidente similar, durante un partido de selecciones entre México y El Salvador, las abejas asustaron al portero visitante, demostrando que en el fútbol, incluso la fauna puede tener su momento estelar. Oye, ¿y mis tarjetas? La Liga de Arabia Saudí presenció una situación única y cómica cuando un árbitro, en pleno desarrollo de un emocionante encuentro, se percató de haber olvidado sus tarjetas para amonestar a los jugadores. Ante esta insólita circunstancia, el árbitro tuvo que recurrir a una solución poco convencional: solicitar prestadas las tarjetas a sus asistentes.
La escena, que pudo haber generado tensión en otro contexto, tomó un giro inesperado al convertirse en un momento humorístico, arrancando sonrisas tanto de los jugadores como de los espectadores. Este episodio destaca cómo, en medio de la intensa competición, el fútbol puede sorprendernos con situaciones inusuales y a veces hasta divertidas. Mejor no ayudes. En las ligas de Grecia e Israel, los camilleros demostraron que el traslado de jugadores lesionados puede convertirse en un espectáculo cómico y a veces incómodo. En la segunda división de Grecia, durante un partido entre AEL Larissa y Ergotelis, la torpeza de los camilleros al llevar a un jugador lesionado fuera del campo se convirtió en un momento que fusionó lo gracioso con lo inesperado. El árbitro, consciente del tiempo, ordenó la carga del jugador de manera apresurada, generando risas y dejando a los espectadores perplejos. En Israel, otro episodio cómico se vivió cuando los camilleros, en lugar de prestar una ayuda eficiente, terminaron provocando que el jugador se tropezara y cayera al suelo. Estos momentos, aunque pintorescos, nos recuerdan que incluso las tareas más simples pueden convertirse en situaciones hilarantes en el mundo del fútbol. Persecución canina. El fútbol brasileño nos regaló una escena de lo más peculiar durante un partido de segunda división cuando un intrépido perro decidió irrumpir en el terreno de juego, generando uno de los momentos más divertidos del encuentro. Este pequeño amigo peludo no solo capturó la atención de los jugadores y el público, sino que también protagonizó una inesperada persecución a uno de los futbolistas. Inicialmente, la situación fue recibida con risas y asombro, ya que el perro mostraba una energía desbordante persiguiendo al jugador. Esta inusual interrupción añadió un toque de ligereza al partido, destacando cómo la imprevisibilidad, incluso en forma de un perro juguetón, puede convertirse en una fuente de alegría en el mundo del fútbol. Inexplicable. Los partidos de pretemporada suelen ser un espacio para la relajación y la diversión, permitiendo a los jugadores expresarse de manera más libre. Sin embargo, en un amistoso entre Minnesota United y Bournemouth, la relajación tomó un giro inesperado hacia lo absurdo. En el minuto 26, con el marcador 1-0 a favor de los ingleses, el portero camerunés del Minnesota United, Samin Yok, se vio envuelto en una situación inexplicable. Al intentar cambiar el juego de lado, cometió un autogol que dejó a todos perplejos. Este incidente surrealista, que combinó la falta de pericia con la mala suerte, se convirtió en uno de los momentos más absurdos y recordados en la historia del fútbol. Eso ha de doler. La Copa del Mundo de Rusia 2018 nos regaló uno de los momentos más divertidos y vergonzosos protagonizados por Michy Batshuayi. Después del golazo de su compañero Adnan Shamsat ante Inglaterra, Batshuayi decidió celebrar pateando el balón contra el palo. Sin embargo, la ejecución no salió como esperaba, ya que el balón rebotó en el poste y volvió directo hacia él, golpeándolo en pleno rostro. Este desafortunado incidente no solo generó risas en el estadio, sino que se convirtió en el blanco perfecto para burlas en las redes sociales. La imagen de Batshuayi intentando festejar y terminando golpeado por su propia celebración se volvió viral, mostrando cómo hasta los jugadores profesionales pueden ser víctimas de situaciones cómicas en el apasionante mundo del fútbol. Un canguro se mete al campo. En un inusual giro de los acontecimientos, el fútbol femenino en Australia se vio sorprendido por la irrupción de un canguro en pleno partido. Este inesperado visitante generó caos y risas en el campo, ya que jugadores y cuerpo técnico intentaron sin éxito sacarlo. La situación se convirtió en uno de los momentos más curiosos y memorables, mostrando cómo la fauna local puede contribuir a la imprevisibilidad del fútbol. A pesar de los esfuerzos por controlar al canguro, este se convirtió en una atracción inesperada en el campo, añadiendo un toque de diversión a la jornada y recordándonos que, en el mundo del fútbol, cualquier cosa puede suceder. Déjanos tus comentarios aquí abajo. Y si te gustó el vídeo, no olvides darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún contenido sobre el fútbol. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!